Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario donde me vas siguiendo, ¿ok? Vamos a revisar en este video algunos conceptos fundamentales del derecho en el marco de ir construyendo ya un lenguaje especializado para el análisis jurídico. Ese es el segundo video para la materia de filosofía jurídica. Ok, vamos a comenzar desde lo más básico, haciendo una revisión en este primer momento de un concepto que es central, ¿no? Derecho. Acá hay muchas concepciones. Primero una concepción en sentido objetivo, derecho como norma, como ley. Estamos hablando aquí de lo que viene a ser el derecho objetivo, ¿no? Conjunto o sistema de reglas, sinónimo de ordenamiento jurídico o conjunto de normas jurídicas, ¿no? Y en el sentido subjetivo, estamos hablando del derecho como una facultad, es decir, como una capacidad, ¿no? Es la facultad, es la capacidad que tiene, que la persona tiene para obrar o no obrar, ¿no? Para hacer algo respaldado por el poder del Estado, ¿no? Es el poder de la persona para exigir de otra persona el cumplimiento de una determinada obligación o deber. En caso de incumplimiento, reclamar una sanción. Estas son formas de cómo se entiende el derecho, ¿no? Derecho como saber científico, la ciencia del derecho como tal, ¿no? Que no se resume únicamente en una investigación sobre la ley o la norma. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque mucho de la investigación, sobre todo en áreas de tesis, se resumen a temas específicamente normativos y leyes, en el marco de modificación del artículo tantos, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan así. El derecho es un fenómeno social y el fenómeno jurídico se encuentra en varias manifestaciones sociales, en varios hechos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y derecho como ideal de justicia. Acá el derecho nos muestra más que todo una cara axiológica, es decir, una cara de valores, ¿no? Se refiere a valores. En este caso, entender derecho como, por ejemplo, como sinónimo de justicia y de lo justo, ¿no? Estas son concepciones que tenemos y que manejamos cuando hablamos de derecho, ¿no? Segundo concepto, norma. ¿Qué entendemos por norma? La norma, en un sentido amplio, es toda regla de comportamiento, ¿no? Obligatorio o no, toda regla que rige la conducta humana, impone deberes y confiere derechos. Son aquellas reglas que están destinadas directamente a provocar ciertos comportamientos en el individuo, ¿no? La norma penal, la norma civil, ¿no? ¿Qué es Estado? Es una forma de sociedad organizada. Es un complejo de relaciones. El Estado es una forma de organización política que dispone de un orden jurídico donde se generan órganos y se dispone de normas. Es toda esta estructura, ¿no? Podemos decir que el Estado está compuesto de territorio, población, soberanía y poderes del Estado, judicial, electoral, ¿no? Legislativo, ejecutivo, ¿no? Etcétera. Detenta, o sea, el Estado tiene el monopolio exclusivo de la fuerza pública, ¿no? De la fuerza legítima pública. Cuando hay una situación, pues ejerce ese monopolio y saca a la policía o al ejército. Es el único ente que puede obligar al cumplimiento de las normas. Es el único ente en ese sentido también que sanciona a quienes incumplan la norma, ¿no? Esto es bien importante. Vamos ahora a estas dos grandes escuelas o corrientes del derecho. Por un lado el justnaturalismo y por el otro lado el positivismo jurídico. Son, como bien lo dice ahí, dos formas de concepción de la ley, ¿no? Del derecho. La primera proviene de los dioses y la naturaleza, ese es el justnaturalismo, ¿no? Se piensa que el derecho viene de la naturaleza, se piensa que el derecho viene de los dioses. Y la segunda, el positivismo jurídico, nos hace entender
el origen del derecho desde las relaciones de los hombres, ¿no? De los hombres en organización. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista de la norma que nace del Estado. Ese debate es central, por ejemplo, en la famosa tragedia de Antígona, que la vamos a ver a continuación en la materia de filo. Ok, en ese caso voy a entrar sobre todo a analizar el justnaturalismo. El justnaturalismo, como uno de estas corrientes, de estas escuelas del derecho, indica que hay principios morales y una justicia universal válidos para toda la humanidad. El derecho de los hombres o del Estado debe estar en relación con esos principios para hacer un derecho válido y legítimo. Vamos a hablar a continuación de validez. Lo conocen como el verdadero derecho. Está por encima del derecho positivo, es decir, el derecho del Estado, el derecho escrito, porque tiene validez en todo lugar y tiempo. Es universal. El derecho positivo es válido si está en relación con el derecho natural. Si no, no tiene validez. Y entremos a ese debate que es muy interesante, el tema de la validez de la norma. ¿Qué entendemos por validez? La validez de la norma se da por una materialidad y una formalidad. Vamos a la formalidad, es decir, cuando la norma cumple dos elementos fundamentales. Primero, la norma es dictada por autoridad que tiene la competencia, es competente para hacer eso. Una norma no puede ser dictada, pues, no sé, por un ministro. Será una resolución, ¿no? Pero una norma para el país será dictada en el marco primero de la Constitución y del proceso legislativo. Y ese procedimiento es el que determina cuáles son los órganos que formalizan la norma. Y segundo, tiene que ser dictada en conformidad a un procedimiento, como hemos hablado, el procedimiento legislativo. Si no cumple estas dos o incumple una de estas dos, la norma no tiene validez en el marco de la formalidad. La materialidad, cuando el contenido de la norma no tiene que tener ninguna contradicción con normas que estén sobre esa norma que estamos haciendo. En este caso, la Constitución, ¿no? Tiene que ver más bien cierta relación, ¿no? Cierto apoyo a toda la estructura jurídica, ¿no? No puede haber una contradicción, ¿no? ¿Eso qué hace? Hace que la norma no tenga validez, sea inválida, ¿no? Eficacia de la norma. ¿Qué entendemos por eficacia de la norma? ¿Cómo es el cumplimiento de la norma? Y en el caso que sea violada, las autoridades competentes impongan sanciones correspondientes. ¿Cómo se cumple la norma? ¿La norma se cumple eficazmente? Ahí tenemos entonces validez y eficacia en el marco de la norma, ¿no? Como tal. Pasemos a lo que viene a ser el hecho jurídico. ¿Qué es un hecho jurídico? Es un acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El hecho jurídico son aquellos a los que las normas jurídicas les atribuyen determinadas consecuencias, ¿no? Ahora, hay muchos hechos jurídicos, ¿no? Pueden ser naturales, humanos y, bueno, hay otras divisiones. Naturales, por ejemplo, la muerte, pues, produce efectos jurídicos, ¿no? Entonces, hay hechos naturales que generan ciertos elementos o tienen efectos jurídicos, la muerte, ¿no? Pueden ser también humanos, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El hecho jurídico del matrimonio donde se puede observar que hay una intervención, ¿no? De la voluntad de los participantes, ¿no? De las dos personas. Hay otras divisiones, voluntarios, involuntarios, lícitos, ilícitos, ¿no? Ahora hay también clasificaciones de los actos jurídicos que tienen mucha relación con los hechos jurídicos, como positivos, negativos, bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a lo que es la relación jurídica. Es un vínculo entre sujetos de derecho, nacida de un determinado hecho, por ejemplo el matrimonio, por ejemplo la muerte, definida por las normas jurídicas que creador de facultades y deberes jurídicos. Claro, como habíamos dicho anteriormente. Sus elementos son estos tres: los sujetos, el objeto y la prestación. Los sujetos son sujeto activo y sujeto pasivo.
¿Quién es el sujeto activo? Es quien tiene el derecho subjetivo principal. Puede exigir al otro el cumplimiento de la obligación, ¿no? Digamos que yo he vendido un vehículo, ¿no? Entonces el otro, el que me está comprando, tiene la obligación de pagarme. Ese es el sujeto pasivo. Es quien está obligado por el sujeto activo. En este caso, en la venta del vehículo, a pagarme el vehículo, ¿no? Y entregarle el vehículo. El objeto es el conjunto de derechos subjetivos y deberes jurídicos, ¿no? En este caso, el vehículo. La prestación es de dar, ¿no? Tengo que darle, ¿no? Entregar la cosa. Puede haber de hacer, de realizar una determinada acción, o de no hacer, es decir, de abstención de realizar una acción, de dar la cosa. Me pagó, debo dar la cosa, el vehículo, ¿no? De hacer, me paga por un trabajo que es, digamos, pintar la casa, ¿no? Entonces me paga y yo tengo que hacer esta actividad, pintar la casa. No, de no hacer, también es muy interesante esto, porque si te das cuenta, estos elementos vas a ir revisándolos también en lo que viene a ser los principios del derecho civil. Seguiremos. Sujeto de derecho. ¿Qué es el sujeto de derecho? Son las personas humanas o jurídicas destinatarias de las normas jurídicas y titular de los derechos y deberes que ellas regulan, ¿no? Aquí pueden ser o humanos o jurídicos. Los humanos, los sujetos, personas concebidas para adquirir derechos y obligaciones a condición de que se nazca viva, ¿no? Aquí puedes tú analizar, por ejemplo, las famosas teorías del nacimiento, ¿no? En el marco del sujeto de derecho, digamos, ¿no? Personas jurídicas son entidades, ¿no? Compuestas por varias personas, quienes se agrupan para el logro de un determinado fin, ¿no? Perfecto, vamos al tema de la sanción, ¿no? La sanción es la consecuencia derivada del incumplimiento normativo, es una consecuencia. Acá esta consecuencia tiene que ver mucho con un segundo concepto, la coerción, que es el elemento central de la sanción. Es la posibilidad de aplicar una sanción. Es decir, yo subjetivamente estoy coercionado porque al realizar un acto que puede ser sancionado, yo de alguna u otra manera estoy limitado por el poder que la coerción ejerce. O sea, es ese poder que tiene el Estado en este caso de limitar mis acciones y mantenerlas dentro de lo establecido por las normas y no realizar una situación de ir contra cierta normativa, ¿no? Ahorita vamos a explicar eso. La sanción se ejerce por una autoridad competente. Eso es bien importante. La sanción es consecuencia de es consecuencia de una conducta. Claro, una conducta en este caso ilícita, es decir, una conducta que ha roto con lo establecido por la norma, ¿no? Esta conducta es una conducta antijurídica. Nuevamente reitero, es una conducta que rompe por lo establecido por la ley, por la norma. La ejecución efectiva de esa consecuencia perjudicial es la coacción, es decir, me hacen cumplir una sanción, ¿no? En ese sentido puede ser definida como la ejecución de la sanción, ¿no? La coacción. Ahí hay esos dos elementos, la coerción y la coacción. Hay dos clasificaciones de las sanciones, las penales y las civiles, ¿no? Ok, y por último, este concepto que lo van a ver a lo largo de los 5 años, sistema jurídico. El sistema jurídico es el conjunto de normas, instituciones, agentes que hacen derecho, que rigen en un determinado territorio, ¿no? Entonces puede haber diferentes sistemas jurídicos, ¿no? El sistema jurídico boliviano, el coreano, ¿no? El taiwanés, qué sé yo. Se relaciona con el diseño, la aplicación, el análisis y la enseñanza de la legislación. Es una serie de normativas de tipo objetivo que tienen vigencia en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Entonces, los sistemas jurídicos van cambiando en el marco del desarrollo temporal, ¿no? En el marco también del espacio, ¿no? Es regido por el Estado, con el fin de asegurar la convivencia en sociedad y fijar pautas para la regulación de la conducta de las personas. Cada país tiene su propio sistema jurídico. El sistema jurídico tiene una fuerte relación con el ordenamiento jurídico. Sistema es un conjunto de elementos interrelacionados.
jurídico que está vinculado con el derecho. Dos sistemas jurídicos, bueno, tal vez hasta tres que se pueden un poco analizar en el marco de lo que vamos a ver en la materia. Primero, este derecho continental europeo, del cual nosotros somos efecto jurídico, ¿no? Este sistema románico, germánico, francés es aplicado en la parte del continente europeo, ¿no? Sus raíces datan desde Roma y es el que llega a nuestro país por medio de la colonización y todo ese proceso, ¿no? Entonces estamos hablando del derecho continental europeo, francés, románico, germánico. El derecho anglosajón, que es el derecho que se desarrolla en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no? Este famoso common law, que tiene otra estructura, pero que actualmente puede enseñarnos muchos elementos. Eso también lo podemos ir charlando en la materia. El derecho socialista surge en los estados socialistas basados en ideologías marxistas, leninistas, ¿no? La Unión, en su momento, la Unión de Repúblicas Socialistas, el tema de la URSS, ¿no? China comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, con esto esperemos que tú puedas analizar mejor el tema de los conceptos y con esto marcaríamos ya nuestro primer grupo de conceptos para irlos analizando y utilizándonos en diferentes análisis jurídicos. Gracias.